Buenos días a todos, bienvenidos a la nueva edición de Nefrotalk. Hoy contamos con una ponente, diría, excepcional, Lora Arenas, socia de la sociedad, en este momento directora médica de la FRIA, de la Fundación Iñago Álvarez de Toledo. Y hoy vamos a hablar un tema que efectivamente es muy importante, sobre todo en la época que hemos vivido de pandemia por COVID. Así, sin alargarme más, muchas gracias por estar con nosotros, Lola, y ya cuando quieras. Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo y para contar, bueno, pues este tema que yo creo que nos afecta a todos y que nos va a seguir afectando durante una temporada. Ahora vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que no hace falta presentar a nuestro amigo COVID, con el que hemos convivido durante 2 años y seguimos. Y realmente, por supuesto, un cambio en el mundo con nuevos retos en la asistencia sanitaria. ¿Y qué retos son estos? Pues el reto de prevenir la infección por COVID en pacientes renales sin profesionales sanitarios y a la misma vez mantener la calidad en la atención de las patologías crónicas. Ya habéis visto que hemos ido hacia la telemedicina más que hacia la atención presencial y además nos ha tocado sopesar el potencial beneficio de las acciones que requirieran presencialidad frente a las desventajas de exponer potencialmente a los pacientes al virus, sobre todo porque, como todos sabéis, nuestra población renal ha sufrido mucho en esta pandemia, con una mortalidad que alcanza el 20-21% en trasplantados y en pacientes en diálisis. ¿Y qué impacto ha tenido la infección por COVID sobre el acceso vascular? Pues voy a hablar de 3 cosas fundamentales: la trombosis, las infecciones de catéteres y la creación de las fístulas. En cuanto a las trombosis, sabéis que el COVID se ha asociado con un aumento del riesgo de trombosis por diferentes razones: lesión endotelial directa, inmovilidad por enfermedad grave o por un estado de hipercoagulabilidad asociado a la inflamación. El hecho es que los pacientes con COVID tienen más riesgo de trombosis y se ha descrito también este aumento de trombosis que afectaba al acceso vascular. Aquí hay distintos artículos, como veis en este artículo, de 185 prevalentes en hemodiálisis, con 1,6% de infección por SERC, murieron un 27%, y de los que sobrevivieron, que son estos verdes, frente a los que no pasaron la COVID, veis cómo la supervivencia del acceso vascular disminuye en esta cohorte de pacientes con una mediana de seguimiento de 7 meses. Y además, también hemos visto otros efectos, es decir, la profilaxis del tromboembolismo venoso asociado a la COVID, lo que hemos visto es que ha mejorado de alguna forma la permeabilidad de los catéteres temporales. Fijaros cómo el sellado con heparina y el aumento de la dosis de la profilaxis del tromboembolismo venoso se ha asociado a una mejor permeabilidad del catéter temporal en pacientes con COVID. Y en el mundo del catéter también hemos encontrado algún efecto beneficioso de esta pandemia, que ha sido, como veis, una reducción del porcentaje de infecciones. Aquí veis las bacteriemias febrero-mayo de 2019 en azul, en rojo en 2019, que bajó un 80%, y si comparamos la misma etapa, febrero-mayo de 2019, antes y después de la COVID, vemos que disminuye hasta un 90% la infección de catéteres. Y esto se debe, bueno, pues a que hemos incrementado las medidas de asepsia en época COVID y fijaros en nuestro artículo que publicamos al inicio de la pandemia, nosotros recomendábamos lavar las manos y el brazo de la fístula antes de comenzar la hemodiálisis y que desinfectaran a fondo el área de punción en general. En el marco de actuación en la cirugía de la pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues cuando ya veíamos venir esta infección, se empezó a preparar el hospital para lo que se le venía encima. Se canceló cirugía electiva no esencial, se crearon vías, zonas pandémicas, se reorganizaron los servicios quirúrgicos, se desarrolló la capacidad para la UCI, el soporte respiratorio y se cancelaron muchas cirugías. En la fase de la pandemia, con más motivo, la evaluación de la cirugía prioritaria en función de la carga del hospital, de manera que muchas cosas se quedaron sin operar. Nos tocó tomar decisiones difíciles sobre qué intervenciones o acciones se debían priorizar y cómo se debían gestionar estos recursos críticos ante la sobrecarga hospitalaria. Y nos ha tocado hacer triaje de pacientes según posibilidad de supervivencia y beneficio percibido. Lo que ha ocurrido en el acceso vascular es que ha habido una diferente apreciación de la importancia del acceso vascular
por nefrólogos y cirujanos. Los cirujanos vasculares, la Sociedad para el Consejo de Práctica Clínica de Cirugía Vascular, tanto europea como americana, publicó directrices y recomendó que se aplazara la creación del acceso vascular para hemodiálisis selectivo en incidentes y que se revisara y que se aplazara también la revisión por mal funcionamiento del acceso vascular o robo. Mientras que los nefrólogos, sobre todo los brasileños, fueron especialmente proclives a que el acceso vascular no se debería posponer porque se debería de considerar un acceso electivo. Fijaros que el posicionamiento del Comité de Nefrología de brasileño lo que hablaba es que electivo solamente era pues, las consultas ambulatorias o el mapeo preoperatorio, el resto se consideraba prioritario o no electivo. Y fijaros que si analizamos un ejemplo de score propuesto para el triaje por parte de los cirujanos, fijaros que un score mayor de nuevo es la creación de cirugía prioritaria temprana entre 5 y 8 y score 4 no urgente. Pues fijaros que un paciente con enfermedad renal crónica que está en la consulta, pues puede ser no urgente o temprana. Si está en diálisis ya, todavía no se considera prioritario. Incluso si lleva 6 meses, tampoco se considera prioritario. Para considerarlo prioritario, tenían que tener infecciones de repetición o debía ser un catéter mal funcionante. Como veis, realmente el acceso vascular queda relegado a muy poca cirugía en este mundo de pandemia. De hecho, fijaros, en esta encuesta en cirujanos vasculares, el 47% de los cirujanos, entonces a nivel mundial, habían suspendido las cirugías, un 23% las habían pospuesto y un 7% solamente no las cambió. Y en España, pues fijaros que en un 77% se suspendió la cirugía y los catéteres solamente se suspendieron en un 21%, es decir, realmente el acceso vascular prioritario durante esta época ha sido la realización o la colocación de catéteres, que además se han hecho a pie de cama, como podéis ver en este artículo. El 66,6% se realizaban en la misma cama del paciente, en la misma UCI. Y fijaros que los procedimientos que se han realizado de rescate, en un 88% han sido colocación de catéteres. Teniendo en cuenta, además, que realmente tener un catéter ha supuesto un incremento de factores de riesgo de mortalidad, como veis en este artículo, en el que el uso de catéteres incrementaba la mortalidad y que la fístula tenía una mejor supervivencia en hemodiálisis en pacientes con COVID. A pesar de esto, la fístula seguía siendo no prioritaria. Nosotros, va a salir publicado, acaba de ser aceptado este artículo que hemos hecho en nuestras unidades de la Fundación Renal. Son 16 unidades en el que nos planteamos, de qué manera había afectado la COVID, porque yo cuando llegué aquí me encontré unos resultados bastante malos en la zona, sobre todo de Madrid, en relación al acceso vascular, y nos planteamos de qué manera había influido la COVID en esto. Pues fijaros, analizamos creación del acceso vascular, qué tipo de acceso vascular tenía el paciente cuando empieza la diálisis y la adecuación de diálisis cómo estaba antes y después de la COVID. Y vimos que había una disminución en el número de fístulas, un aumento en el porcentaje de catéteres, un mayor porcentaje de pacientes entra en diálisis, inicia en diálisis con catéter en la época COVID frente a la época pre-COVID y además se dializan peor. Vamos a ver un poquito en profundidad esto. Fijaros cómo no estábamos bien, un 59% de catéteres, pero aumenta hasta casi un 70% y las fístulas bajan de un 34% a un 26%. Y fijaros en los distintos trimestres cómo en la época pre-COVID sube el porcentaje de catéteres en pacientes cuando inician hemodiálisis a un 80 y tantos % frente al 60% y cómo baja el porcentaje de fístula hasta casi un 11%. Analizamos las complicaciones derivadas del acceso vascular en este artículo. El porcentaje de hospitalizaciones relacionado con el acceso vascular no cambió, tampoco el porcentaje de infección, ya he dicho que de alguna forma hemos prevenido la infección por catéter. Tampoco ha habido mayor necesidad de colocación de un catéter. Es verdad que un catéter recién colocado no te da problemas de inicio o no para tenerlo que cambiar, pero lo que sí vimos es que el porcentaje de cumplimiento de la adecuación de diálisis disminuía cuando utilizábamos estos catéteres.
realmente ha repercutido en los indicadores de calidad. De hecho, en Estados Unidos, que pagan según indicadores, han pospuesto el análisis de estos indicadores y además establecen políticas más flexibles para ayudar a los proveedores y tardarán en mejorar más allá de la pandemia y proponen retrasar la evaluación incluso después de que la crisis haya amainado. Es verdad que estamos saliendo de la crisis, pero creo que todavía no vamos a resolver inmediatamente el problema del acceso vascular, porque existen otras cirugías que también están pendientes de ser resueltas y que necesitan de los quirófanos para resolver. Es decir, realmente ahora mismo hay un atasco en la cirugía y, queramos o no, la cirugía del acceso vascular sigue sin ser un procedimiento electivo. Así que en esta fase post-pandemia tenemos que recuperar la capacidad para atender la actividad normal que sigue apareciendo y la capacidad de atender la acumulación que ha habido hasta ahora, y debemos seguir manteniendo pues, la alerta ante las posibles causas de COVID. Entonces, el grupo de trabajo UIVIAL hablaba y nos daba algunas pistas sobre preferencia a procedimientos con acceso rápido en centros ambulatorios, que es el caso de las fístulas. Las fístulas se pueden hacer en centros ambulatorios, no necesitan una cirugía general, solamente algunos procedimientos de fístula requerirían ingreso, como las prótesis o superficializaciones de basílica, y ellos proponen no posponer la creación que puede suponer un problema posterior para el paciente. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo, que es la unidad de Lalín, en la cual hemos externalizado la realización de las fístulas. Somos nosotros los que nos ocupamos de hacer estas fístulas, y fijaros cómo el porcentaje de catéteres ha pasado del 56% al 30% y las fístulas de un 43% a un 70%. Planteamos por ello, y estamos planteando en Madrid y en Castilla y León, que es donde tenemos centros, fórmulas colaborativas en las que colaboremos nefrólogos y cirujanos, pública y privada, perspectiva geográfica regional, no solo en un grupo de práctica o en un hospital, y optimizar los recursos escasos y dejar los hospitales para la patología más grave y aumentar la realización de fístulas en un entorno ambulatorio, que es lo que vamos a hacer nosotros en este área. Es decir, vamos a hacer las fístulas de los pacientes con catéter de los centros de diálisis dependientes de nuestros centros, en un hospital privado, con un cirujano nuestro, para intentar sacar este problema de en medio. Así que si queremos resultados diferentes, pues tendremos que hacer cosas diferentes, que es lo que estamos intentando ahora hacer. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Lola. Además, muchas gracias para respetar los tiempos. Y yo quería hacer una pregunta mientras vamos esperando que lleguen por chat. Recuerdo a todos que pueden hacer preguntas por el chat. Entonces, mi pregunta era, efectivamente, parece que como siempre, un poco uno de los problemas principales del número de fístulas, que las fístulas no sigan siendo muy pocas, es la limitación de quirófanos o disponibilidad de los cirujanos, tanto en época COVID, pero es verdad que has presentado números que también antes tampoco teníamos números así muy brillantes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo en los últimos años se han ido publicando estudios de nuevas técnicas para realizar fístula mediante radiología intervencionista? ¿Crees que esto puede ayudar o de todas formas tampoco, que si, lo que es la presión asistencial también en radiología intervencionista de tal medidas que no nos van a sacar mucho de apuro? Yo creo que es un tema de prioridades. Queramos o no, un paciente con un catéter sigue viviendo, puede estar en diálisis, puede que haya una repercusión sobre su calidad de vida y probablemente sobre su pronóstico, pero no a corto plazo, sino a medio o largo plazo. Entonces no se plantea como una prioridad. De hecho, yo lo único que digo son una cirugía que es una cirugía simple, es una cirugía que no requiere ni siquiera una anestesia general. Entonces yo lo que digo es, hay que sacarlo de los hospitales, llevarlo a unidades más ambulatorias, con cirugías de mediana estancia, de corta estancia, en hospitales que puedan asumirlo, y dejar hospitales de tercer nivel para hacer toda la cirugía que ahora mismo está haciendo falta. No creo que la radiología vascular es que hay el mismo atasco. El problema es que tenemos, bueno, pues nunca es una prioridad nuestro acceso vascular en función de toda la patología que hay en el resto de los lugares.
De hecho, nosotros estamos pretendiendo que aquí en Madrid, en el acuerdo marco, se incluya la posibilidad de que los centros se ocupen de realizar sus accesos vasculares. Vamos a estar más motivados y vamos a dar respuesta a una problemática que de la otra forma no se está cubriendo. Realmente voy haciendo unas preguntas más que van llegando. Una de las preguntas es, comentaste efectivamente que durante la COVID se vio cómo se reducía el número de infecciones relacionadas a catéteres, por lo que son las medidas preventivas generales que ayudaban también en este asunto. Y también comentaste algo que el tratamiento anticoagulantes para evitar lo que es el riesgo de tromboembolismos en pacientes COVID parecía que también podían reducir lo que era el riesgo en fístula. Entonces, quería saber si cuando analizaste tus resultados, tus datos, si viste algo similar en el caso de la reducción de trombosis de las fístulas en pacientes durante la época COVID. No miré el tema de, no vi lo de las trombosis de las fístulas, no encontré diferencias significativas, por lo menos en nuestro estudio. Sí que vi que realmente el tener a los pacientes con catéteres no había supuesto un mayor incremento de comorbilidad inicial, es decir, no había más infecciones, pero yo estudié un año, no analicé, es decir, esto, yo creo que el efecto del acceso vascular lo vamos a ver, o de tener un catéter no lo vemos de manera inmediata, lo vamos a ver a medio o largo plazo. Ahora que estamos bajando las medidas de control, las medidas de asepsia, que esperemos que hayamos aprendido algo de la pandemia, pero es verdad que las hemos bajado, a lo mejor dentro de X tiempo sí vamos a ver la repercusión. Lo que sí vimos es que la adecuación de diálisis disminuía durante la época COVID, probablemente en relación con menores flujos del acceso vascular, porque para cambiar un catéter o para mandar a los pacientes al hospital a cambiar un catéter, pues no lo mandabas inmediatamente que tenías un problema con el catéter, porque dado cómo estaba la situación, lo que hacías era aguantarlo lo máximo posible y ha tenido una repercusión en la adecuación. Y otra pregunta era sobre el tema de la externalización. Entiendo que dentro de este proyecto también se hable de lo que sea rescate de fístulas, que si no se habla solo de fístula incidentes, ¿no? Claro. Es decir, la idea sería, o lo que hemos planteado nosotros a la administración, es pues un cuidado del acceso vascular integral. Nosotros ahora, mira, este sábado nuestro cirujano va a una de las unidades a mapear a todos los pacientes candidatos. Y el siguiente sábado, después de Semana Santa, operará a todos. Son 10 pacientes. Es decir, esto no lo vemos en la sanidad pública. Y luego, pues él tendrá que hacer un seguimiento de este acceso vascular. Nosotros en la LIN lo que estamos haciendo es los accesos vasculares que se pueden hacer en la clínica privada, se hacen en la clínica privada, y prótesis o todo lo que requiera un ingreso hospitalario. Entonces, esto se evalúa conjuntamente con el hospital. Yo creo que el modelo de la LIN es un modelo muy bueno porque está unido al hospital. No es que nosotros vayamos por nuestra cuenta, sino que está todo, el paciente es valorado en cirugía, se remite cuando lo ve, el paciente elige si quiere un sitio o en otro, y una vez ha elegido, se hace la fístula. También tengo otra pregunta del chat y es, comentaban vale, Alejandro Valero, que es un residente del hospital Dr. Peset, que a veces de radiología intervencionista se ha denegado, se ha cuestionado la indicación de una trombectomía en pacientes con COVID, con sintomatología leve, por el riesgo de retrombosis del propio COVID. Entonces, quería saber si hay efectivamente algo publicado al respecto, contraindicaciones. No yo la verdad no he encontrado nada, yo os he mostrado todos los artículos que hay en relación con la trombosis de fístula y de hecho lo he mirado justo antes de esta charla porque la tenía preparada de antes, pero he intentado revisar a ver si había algo nuevo y la verdad es que no he encontrado nada en relación a eso. Además son pruebas, bueno, pues ya habéis visto que aumentando la anticoagulación, bueno, la antiagregación de alguna forma mejoraba, ¿no? los resultados, por lo menos en catéteres. Yo creo que a veces son excusas. Tenemos mucho que aprender todavía del mundo COVID y estas son pues preguntas que quedan abiertas. Lola, te hago una última pregunta, que es, hemos hablado
me gustaría también, si puedes matizar o si puedes contar lo que es tu experiencia sobre lo que es importante también el seguimiento de las fístulas, es decir, no solo después que haya una mapatura previa, pero que después de una fístula, una vez realizada, se haya un seguimiento para poder detectar problemas. Vosotros hay esto, de lo que entiendo, por supuesto, el trabajo del nefrólogo, ¿no? También a Esto nivel es de... trabajo de los centros, sí. Yo creo que tiene que haber un equipo interdisciplinar. De hecho, el hecho de tener el cirujano con nosotros a mí me parece que es bueno porque podemos trabajar conjuntamente. Nosotros tenemos ecógrafo vascular en todas las unidades, con un grupo que está formando tanto a enfermería como a un grupo interno propio que forma a enfermería y que forma a los médicos. Todo el mundo dispone de este ecógrafo y además hacemos pues un seguimiento tenemos Nefroflow que utilizamos cada 3 meses y hacemos un seguimiento proactivo de los problemas que puedan existir de detección precoz de la estenosis. Entonces, tenemos varios datos y que los vamos analizando periódicamente para ver si una fístula está dando problemas o no y acceder antes a ella. Yo creo que esto es vital, yo creo que esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo... no se trata solo de tener un buen cirujano, que también, sino de estar todos metidos en el mismo ajo y responder adecuadamente en tiempo y forma a los problemas. Perfecto. Muchas gracias, Lola, de tu tiempo. Muchas gracias por la disponibilidad. Te tiramos un poco de la jaqueta y gracias para responder, además de forma, repito, de forma muy excelente, diría. Por lo cual, muchas gracias. Te recuerdo que esto efectivamente es tu casa, como socia de la Sociedad Gracias, Valenciana de muchas Nefrología. gracias. Os echo de Y, menos. y un saludo grande, y a todos los demás os recuerdo que en mayo, el primer martes de mayo, habrá la nueva sesión de Nefrotalk, que será a cargo del Hospital General de Alicante, el doctor Antonio Franco. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, gracias Marco. Hasta luego.